muchos de los que están aquí presentes tienen mucha experiencia y han tenido que batallar con diferentes problemas en excavadoras. Y seguramente han tenido que analizar circuitos hidráulicos en cuanto a la traslación, en cuanto al giro, al boom, al stick, al bucket. Entonces, está de más decir que un sistema hidráulico aplicado a una excavadora es el responsable de brindar movimientos a todos los actuadores y que ésta se transforme en trabajo. Y que el trabajo cada vez sea más eficiente, más productivo, más rápido. Entonces, hay una gran responsabilidad a nivel de eficiencia. La competencia hace que los fabricantes cada vez estén desarrollando mejores métodos, mejores procesos, para que cada vez ataquemos lo que impacta económicamente al cliente. Y lo que impacta económicamente al cliente, ¿qué es, chicos? Es el consumo de combustible, así es, y cada vez tener mayor eficiencia en la producción. Y para que un equipo sea altamente productivo, tiene que ser fácil de operar. Hasta el día de hoy, las excavadoras todavía se operan. Seguramente más adelante tal vez tengamos excavadoras con operación autónoma o operación tal vez desde un mando a distancia, ¿no? Como hoy en día ocurre con las grúas, por ejemplo, las camiones grúa o grúas de gran tamaño, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad, repito, de atender estas demandas. Entonces, los ingenieros que desarrollan el producto, en este caso excavadoras, tratan de identificar oportunidades de mejora en sus procesos. Entonces, ¿cómo puedo ahorrarle dinero al cliente? ¿Ok? ¿Cómo puedo sacarle máximo provecho al cliente? En este caso, perdón, a los sistemas para que el cliente no tenga un impacto económico y que mi equipo sea cada vez más atractivo. Entonces, si queremos atacar el consumo de combustible, algo rápido a pensar es que debemos colocarle un motor más pequeño. ¿Ok? Y si queremos colocar un motor más pequeño, entonces teóricamente va a generar menos potencia. Y si esa potencia, si ese motor más pequeño y esa potencia reducida, mantenemos una misma bomba con una fuerza de arrastre como la que tenemos en un modelo anterior, pues no va a dar resultado. Entonces tenemos que hacer algo también con la bomba hidráulica. Y para que la bomba hidráulica continúe teniendo menos arrastre, hay que quitarle accionadores, hay que quitarle componentes de arrastre. Entonces, ahí viene el análisis. ¿Cómo podemos reducir esta necesidad de atender este ahorro? Entonces vamos a reducir el sistema piloto. Pero no es tarea sencilla, porque ustedes dirán, claro, es algo muy sencillo, quitamos la bomba hidráulica y colocamos una reductora. ¿Sí? Claro que sí, es algo lógico de pensar. Pero en una excavadora, chicos, en una excavadora, porque si eso fuese así, hace tiempo hubieran aplicado ese principio, porque en cargadores, en tractores, utiliza una reductora. Debido a que todo el sistema demanda grandes movimientos, secuencias, que antes únicamente eran atendidas por pilotaje. Entonces, se hizo una revolución en cuanto al sistema piloto, que eso lo vamos a ver en breve. ¿Ok? Le quitamos las mangueras. Exacto, muy bien. Le quitamos las mangueras, claro que sí, evitamos las fugas, esas fugas que siempre el pilotaje nos ha traído, ¿verdad? Rozamiento de mangueras y cambiar las mangueras del control era toda una lucha, así es, correcto. También las fugas en las mangueras del joystick, también, así es. Pero Sí, no solamente basta quitarle mangueras, sino también, ok, quitamos mangueras y ahora, ¿cómo funcionan las operaciones combinadas? Porque un excavadora tiene movimientos combinados, ¿verdad? y la hacemos pues, electrónico.
Ah, muy bien, muy bien, Ajá, muy bien. Ahora, si reduzco mangueras, ajá, piloto, también voy a reducir la cantidad de aceite. ¿O no, chicos? correcto, Claro que correcto. sí. Y no solamente, y si reduzco aceite o a piloto, también filtros. Entonces, todo el sistema Claro. piloto lo voy a reducir. Pregunto, la mayoría de veces confunde este tema, chicos. Entonces, si no hay bomba piloto, ¿dejará de existir el sistema piloto o no? ¿O continúa? ¿Qué opinas? No, ingeniero. El sistema piloto va a seguir funcionando ya que tenemos una válvula reductora que siempre va a estar presente para que funcione lo que es el tema de las electroválvulas, los solenoides. Tiene que tener una, tanto para que funcione para el bloqueo hidráulico, para que realmente bloquee el sistema piloto, porque si no, esto... Muy bien, efectivamente, así es, Edwin. Muy bien, Sí, excelente. disculpe, Sí, disculpe. no te preocupes, Esto, descuida. ya, como le estaba mencionando, entonces necesitamos un sistema piloto para que bloquee el electroválvula de la traba hidráulica, porque ya que eso no se puede anular. Digamos, ¿no? Si en caso que, digamos, dejara de existir, cómo fuera controlado el sistema de pilotaje, porque de ahí tiene que estar alimentado para todas las electroválvulas para que cuando tú muevas el joystick, ya el sensor envíe una señal al módulo y el módulo se encarga de enviar lo que es esto corriente, lo que es al solenoide, para que deje pasar lo que es el aceite de pilotaje hacia un extremo del spool para que se desplace y entonces empiece a funcionar el sistema hidráulico, lo que es al cilindro, que vaya la presión, ¿no? Excelente, Edwin. Gracias, gracias por tu aporte. Bien, es lo que necesito. Lo que necesito es que ustedes comiencen a participar y tratar de asociar lo que a continuación vamos a ver. Y eso va a ser más sencillo, más rápido para todos poder avanzar y poder centrarnos en analizar lo que verdaderamente marca la diferencia en este equipo referente a la versión anterior. Su compañero por el chat menciona, efectivamente, siempre va a haber pilotaje por las válvulas PRB, es controlado por sensores de exposición y el joystick. Muy bien, Altobelli. Chicos, el comentario va porque quiero que entiendan que el sistema piloto no siempre lo deben asociar con un sistema hidráulico piloto. La mayoría suele creer que el sistema piloto tiene que ser gobernado por la hidráulica. Y vamos a ver que eso no es así. Cuando hablamos de un sistema piloto, en otras marcas tal vez lo van a encontrar con otros nombres, sistema auxiliar, sistema de asistencia, pero en resumen es un sistema que se encarga de controlar el sistema principal, asistir al sistema principal, ¿de acuerdo? Y eso siempre va a existir en la mayoría de equipos, ¿de acuerdo? El cómo se genere es otra cosa, es lo que vamos a analizar, pero siempre va a existir. Muy bien, entonces, excelentes aportes, excelentes. Vamos a iniciar, chicos. Bien, he colocado esta imagen, muchachos, porque todo lo que están viendo, que seguramente ustedes ya conocen, es lo que ahora todavía mantiene funcionando el sistema a nivel de la hidráulica que ustedes ya conocen. Los cilindros se siguen activando con presión hidráulica. El ventilador tiene un motor hidráulico. Para este modelo tenemos unas bombas hidráulicas, tenemos filtros, ¿ok? Filtros de retorno, tenemos control de válvulas, tenemos un motor hidráulico de giro, entonces, y tenemos los motores típicos de traslación. ¿Ok? Hasta aquí es algo que probablemente hemos visto en otros equipos, definitivamente. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Como ya comenté, estos componentes forman parte de este sistema hidráulico. Todavía sigue teniendo motores, continúa teniendo una junta o unión giratoria, ¿ok? Continúa con un motor hidráulico de giro. Tiene un control hidráulico principal, cuenta con un depósito o tanque hidráulico y cuenta con una bomba. Hasta ahí es algo que seguramente es muy conocido por todos. Muy bien, vamos a ir por partes, chicos. Recuerden que no todos han visto excavadoras, vamos a ir por partes. Muy bien, entonces, en cuanto al sistema hidráulico,
el sistema hidráulico de todo equipo tiene, por lo general, si queremos hacer sencillo su estudio, su análisis, cuenta con dos sistemas importantes. El principal y el piloto. El día de hoy vamos a estudiar, analizar el sistema piloto. Ya no puedo decir sistema hidráulico piloto, pero sí sistema piloto. Muy bien. Si queremos hacer una analogía, un comparativo con el sistema convencional, seguramente se nos viene a la mente esta imagen. Esta imagen es de una excavadora de versión anterior, donde encontramos muchas líneas hidráulicas piloto, desde el joystick, desde los controles, hasta un control hidráulico piloto, ¿ok? Señales que van hacia la bomba. En ese entonces también teníamos señales NFC, ¿recuerdan? Que llegaba desde el control hacia la bomba, hacia los reguladores. Teníamos líneas que van hacia la traslación para la velocidad alta y baja. Teníamos esta imagen, ¿ok? Esta imagen es la que usualmente así es, muy bien. Es la imagen que todos conocemos y con la que seguramente hemos batallado en campo tratando de analizar esas válvulas, esas líneas, esa pérdida de potencia hidráulica, etc. Entonces, ahora vamos a dar un vistazo a lo que ahora este equipo cuenta. ¿Qué pasó aquí? Tenemos esta primera vista y esta es la aplicación en excavadoras Next Gen, siguiente generación. No quiero que todavía va a ir al detalle, pero ¿qué les deja esta imagen? Ustedes son técnicos, todos ustedes tienen experiencia. ¿Qué les deja esta imagen? Pues esta imagen seguramente nos deja que tiene un control electrónico. Muy bien. Pero este control electrónico tiene ahora incorporado los mandos, ¿correcto? Los mandos. Entonces tenemos los mandos, los joystick, que seguramente emiten unas señales, que todavía no sé cuáles son, pero seguramente estas señales porque cuentan con un sensor, tal vez, a nivel de mandos, de joystick y a nivel de pedales. La bomba también tiene cierta conexión con la parte electrónica y también observo el control. Muy bien. Y por un lado veo el esquema en donde observo que cobra mayor importancia la electrónica. Ya no veo tantas líneas hidráulicas, sin embargo ahora observo cables, observo sensores, observo solenoides, que seguramente van a interactuar para hacer que todas las funciones anteriores, en este caso, sean reemplazadas a través de estos componentes electrónicos. Muy bien. Entonces vamos a entrar al análisis. Como ya hemos visto en la imagen anterior, se ha reducido la cantidad de líneas hidráulicas y ahora tiene más presencia la parte eléctrica, electrónica. Y eso lo podemos evidenciar en este esquema, en donde observamos, sí, componentes hidráulicos, estamos observando el control hidráulico principal, que luego vamos a detallar, componente a componente, pero lo que quiero que observen es que ahora tenemos el sistema piloto. Esta imagen únicamente es del pilotaje. Pilotaje. Entonces, si es del pilotaje, inmediatamente observo que tiene mucho cableado, tiene muchos conectores. Eso quiere decir que el sistema piloto tiene mayor control debido a la gestión electrónica. Y esto rápidamente puedo asociar con sensores, tal vez con solenoides proporcionales, on-off. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a analizar. ¿De acuerdo? Bien.
El sistema hidráulico piloto tiene gobierno en los componentes que estamos observando. ¿Ok? En estos componentes. Tenemos todavía pase a través de la unión giratoria, seguramente hacia los motores de traslación, porque todavía posiblemente tengamos velocidad alta, velocidad baja o tortuga y liebre en los motores de traslación. Tenemos todavía líneas hidráulicas que van hacia el motor hidráulico de giro, seguramente para alguna función o giro fino, ¿correcto? Muy bien, Edwin. Su compañero menciona menos intervenciones mecánicas, más disponibilidad del equipo. Claro que sí, porque al final yo quiero producción. Excelente comentario. Ok. Observo que el control hidráulico principal cuenta con un acumulador y en la parte inferior cuenta con otro acumulador. Eso veremos de qué trata esta función de estos componentes. Y luego tenemos la bomba hidráulica y obviamente el depósito. Entonces vamos a ir encasillando el sistema. Bien, entonces repito, el sistema hidráulico piloto, perdón, el sistema piloto, vamos a verlo ahora, pero de la parte hidráulica. ¿Ok? De la parte hidráulica. Ya hemos analizado que tiene un control, una gestión electrónica, pero quiero analizar qué componentes hidráulicos todavía cuenta el pilotaje. O definitivamente se ha eliminado todo el sistema hidráulico piloto. Bien. Para empezar a analizar el sistema, debemos comprender cuáles son los accionadores. Y no podemos dejar de mencionar que el sistema piloto cuenta con mandos. Y estos mandos, obviamente, ya son más sofisticados, tanto en los pedales como en los joysticks. Tenemos componentes mejorados electrónicamente. Estamos hablando de que tenemos ahora sensores de posición. Tenemos, bueno, para aquellos que tal vez han estado en la clase anterior atentos, el número 69, que está en la parte izquierda de sus pantallas, es el monitor, siempre y cuando tiene una función 3D. Recuerden que la 3D es optativo, es opcional. Y aquellos que han visto el video que les he enviado por el grupo de WhatsApp, observan que el sistema 3D cuenta con un display, un monitor adicional. Adicional, así es. El número 70 es el monitor del equipo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí los controles, ¿Tendremos el selector, el interruptor de bloqueo piloto? Sí, porque es un dispositivo de seguridad, ¿no? De seguridad. Muy bien. Estos joysticks son potenciómetros internamente, ¿de acuerdo? Entonces, generan frecuencia entre un valor mínimo y un valor máximo de señal. Tienen una alimentación como un sensor, pero recuerden que la señal que emite es a nivel de frecuencia. Y es algo que ustedes tienen que analizar. Luego en el módulo de prueba y ajustes vamos a analizar las pruebas que podemos realizar. ¿Ok, chicos? Bien, entonces por ahora comprendamos que los joysticks son sensores que van a emitir una señal hacia el controlador. No olvidemos que los joysticks también internamente pueden tener diferentes pulsadores. Pulsadores para el AEC, el control automático de aceleración del motor, ¿ok? Pueden tener, en este caso tienen un botón para bajar rápidamente las RPM a ralentí, ¿ok? Y dejarlos ahí. Es una función diferente al AEC, que el AEC va en función de cuando tú mueves el joystick, automáticamente suben las RPM, ¿de acuerdo? Entonces, y la ruleta que va en función al tipo de herramienta que vas a montar, ¿de acuerdo? Entonces, pero tengan en cuenta que ahora estos joysticks son electrónicos. Muy bien, electrónicos. Luego analizaremos el detalle. Bien, estamos por ahora identificando componentes del pilotaje. Como ya mencioné,
Continuamos con una traba o bloqueo hidráulico. Y esta traba, a través de este interruptor, envía una información al SM y el SM se encarga de enviar información a nivel de control o activación o desconexión hacia el control principal. Recordemos que en el caso anterior, en la serie C, la serie D, la excavadora contaba con un control piloto. Y en el control piloto contábamos con solenoides on-off, ¿recuerdan? Y uno de ellos era el solenoide de bloqueo, el cual, si estaba en una determinada posición, bloquea el pilotaje hacia los mandos de control. Al ser electrónico, ¿qué creen que va a bloquear, chicos? ¿Pilotaje hacia dónde? Comenten. Tocando el caso anterior, cuando el solenoide quedaba bloqueado, no permitía el paso hacia los mandos, ¿verdad? Y ahora, ¿a quién va a bloquear? ¿De qué manera bloquea el sistema piloto? ¿Qué opinan, chicos? Vamos, comentarios. A ver. A los Profesor joysticks. Álvaro, disculpe, Sí. no lo entendí la pregunta. Disculpe si me puede repetir, por favor, no lo escuché. La pregunta es, si el sistema ahora cuenta con una palanca de bloqueo, y en esta excavadora, este sistema de bloqueo, ¿qué componente o qué circuito bloquea? En la serie D, la serie C, sabemos de que esta palanca activa un solenoide de traba y el solenoide de traba corta pilotaje, ¿ok? De alimentación hacia los mandos, que los mandos se encargaban de controlar el pilotaje, direccionarlo hacia el control, ¿verdad? Eso era en el caso anterior. Y en este caso, ¿cómo bloqueo el pilotaje? Su compañero menciona el SM, señal de frecuencia al joystick, correcto, muy bien. ¿Qué opinan, chicos? Vamos, comenten. En esas excavadoras igual también mantiene lo que es esto, la traba hidráulica. Igual esto bloquea el solenoide de traba hidráulica, que evita que realmente haya paso de alimentación esto hacia los solenoides, a los solenoides, lo que es esto para que controle el movimiento de la pluma, del brazo, todo ello. Digamos que en caso que lo desbloquee, ahí tendríamos esto, presión de pilotaje en las electroválvulas. Entonces ahí todavía cuando mueves el joystick, ahí recién esto enviaría frecuencia hacia el módulo para que envíe alimentación hacia las electroválvulas. Muy bien, ok, excelente. El comentario va, chicos, porque recuerden, en esta excavadora no tenemos control hidráulico piloto, no tenemos un bloque separado, como en el caso de la serie D, que sacábamos la tapa de inspección en la parte de abajo y encontrábamos un bloque, ¿no? Un bloquecito, un bloque, un manifold, donde encontrábamos las electroválvulas. En este caso no, ¿ok? Entonces aquí tenemos incorporado la válvula solenoide de bloqueo en el control, pero cumple el mismo principio, que es separar, cortar, bloquear la presión de aceite piloto hacia estas electroválvulas que se van a encargar seguramente de dar accionamiento, movimiento a los implementos. ¿Así es? Muy bien. Ingeniero Álvaro, una consulta. Una cosa, Sí. Ya que estos equipos ya son electrónicos, la traba hidráulica bloquea lo que es el solenoide, ¿no? Solenoide, lo que es de traba hidráulica. Digamos, ¿no? Está bloqueado. El mando, esto, y digamos, lo movemos, si envía frecuencia hacia el SM o realmente no envía. Y el SM realmente trata más con lo que es esto, con la palanca de la traba hidráulica. Recuerda que el sensor es un componente de entrada. El sensor siempre va a enviar señal. El SM lo que analiza es los componentes de entrada para una toma de decisión. Y en este caso, este interruptor
emite una información teniendo en cuenta de que el sistema no está utilizando o no va a utilizar el sistema hidráulico piloto. Entonces, por más que mueva el mando, esta señal no la voy a tomar en cuenta en este momento. Pero de que emite frecuencia por movimiento o como potenciómetro como tal, sí, claro que sí. El asunto es que el SM en ese momento no toma esa lectura a nivel de información para atender o para graduar a nivel de corriente esas PRBs del sistema hidráulico principal o el sistema de implementos. Muy bien. Nilton, sí, Ingeniero, escuchamos. una consulta. Eh, o sea, mira, puntualmente, Sí, por ejemplo, en el sistema pilotaje, una 336 de 2, correcto. el pilotaje, cuando yo bloqueo el sistema hidráulico, quito la opción piloto. Ya, en estas máquinas, como mi compañero ha mencionado, o sea, cuando yo bloqueo el- la palanca, solamente quita corriente, es una señal de entrada, el SM de máquina, ¿no? Y el SM de máquina puntualmente solo le quita la corriente a ese solenoide del bloqueo hidráulico o alguna acción más tiene Muy bien, ok. la palanca a la vez. Correcto, muy bien. Ok, chicos, recordemos. En un sistema hidráulico, bueno, voy a tratar siempre de hacer comparativos porque seguramente es lo que más conocen ustedes, el modelo anterior. Recuerden que en un excavador encontramos, en las series anteriores, encontramos solenoides on-off y solenoides proporcionales. Eso no ha cambiado. Esta palanca tiene un interruptor y eso no ha cambiado. Ese interruptor es una señal de entrada y el SM toma en cuenta esa señal, ¿para qué? Para activar una electroválvula on-off. Y esta electroválvula on-off lo que hace, como toda electroválvula, de forma simple, bloquea el paso de aceite. ¿Mm? Y al bloquear el paso de aceite, las PRBs, así tenga el movimiento, el mando, el joystick, pues no van a tener ningún accionamiento. Simple, ¿ok? Simple. Por ahora vamos a entenderlo así, ¿de acuerdo? O sea, solamente ese es el ingeniero, porque imagínense que falla ese solenoide, se mueve el joystick y la máquina se mueve. No. Vamos a ver en el siguiente caso, ¿ok? Muy bien, excelente comentario. Vale. Vamos a reforzar con las siguientes imágenes. Esta es la palanca de activación, ¿de acuerdo? Es un interruptor, el que ustedes ya conocen, obviamente un poco más ergonómico, para que te sea fácil de accionar. Y esta este interruptor emite una información al SM y el SM envía una señal hacia el solenoide. La ubicación del solenoide en esta imagen está en la parte inferior como número 2 y en representación a nivel esquema hidráulico tiene esta simbología, esta ubicación. Continúa siendo un solenoide on-off, ¿ok? On-off, que lo que va a hacer, chicos, es bloquear el aceite piloto hacia los circuitos, en este caso que van a ir hacia las PRBs, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a ir todavía manejamos esa información, ¿de acuerdo? Hasta que cuando lleguemos al esquema hidráulico vamos a analizar el circuito completo, ¿sí? Hasta ahora, repito, el sistema de bloqueo es un interruptor, información hacia el SM, y el SM se encarga de enviar una señal hacia una electroválvula, que en este caso está ubicada en el control. Y esta electroválvula es una on-off, típica, ¿de acuerdo? Típica, muy bien. Y aquí tenemos, hablando de solenoides on-off, porque seguramente me van a preguntar ello, ¿qué solenoides on-off aún contamos en excavadoras, en este caso la nueva generación? Y veamos qué solenoides todavía cuenta esta excavadora. El solenoide de freno de giro. Ah, ese sí me parece conocido, ¿verdad? Claro que sí, se mantiene. Repito, solenoide de freno de giro.
Función de la misma forma como la versión anterior. Solenoide de velocidad de desplazamiento. Estamos hablando del solenoide típico de activación de tortuga y liebre. También viene a ser una on-off. Bien. Solenoide de desplazamiento en línea recta. ¿Le suena conocido? Sí, así es. Continúa este modelo con el solenoide de desplazamiento en línea recta. Y veremos luego la importancia de este solenoide a nivel del consumo de combustible y fusión de caudales de bomba. Y luego tenemos el solenoide de traba hidráulica. Pero la pregunta, chicos, si no tenemos un control piloto, donde antes estaban montadas estas electroválvulas, pues ahora estos dispositivos electrónicos, estos solenoides, están ahora ubicados en el control. En el control. Repito, solenoides on-off. Cuando hago la diferencia on-off, estos solenoides, a diferencia de las PRVs, no tienen una calibración o un ajuste electrónico. Recuerden, toda PRV, toda válvula reductora proporcional, sí tiene ajuste electrónico. Bien, hago un dato para que tengan en cuenta a nivel de la bobina, ¿de acuerdo? Un dato que siempre se tiene en cuenta en un solenoide, ¿no? Evaluar la resistencia, el ohmiaje de la bobina. La alimentación, 24 voltios, ¿ok? La tensión nominal. Bien, vamos a seguir. Ahora, ya que estamos entrando con componentes electrónicos, tenemos aquí el sistema piloto en cuanto a las válvulas proporcionales, solenoides proporcionales. Y estos sí son ajustables electrónicamente. Recordemos que conforme el SM decida variar el porcentaje, la cantidad de tensión, perdón, la cantidad de corriente, porcentaje de corriente en miliamperios, pues esta va a tener un impacto directo en el control de la presión, ¿de acuerdo? De la presión. Y en este caso, a mayor corriente, mi presión va a aumentar. ¿Ok? Va a aumentar. Tengamos eso en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos diferenciado solenoides on-off, solenoides proporcionales. No he colocado el listado de solenoides proporcionales porque es bastante largo y luego lo veremos en el esquema. ¿De acuerdo? En el caso de solenoides on-off, son todavía los solenoides básicos que todavía han decidido mantener porque han dado muy buenos resultados y controlan circuitos reducidos. Repito nuevamente, freno de giro, velocidad de desplazamiento en línea recta y traba o bloqueo hidráulico. Se mantiene. Luego tenemos las PRVs que, repito, tienen ajuste electrónico. Bien. Ahora, chicos, vamos a analizar el pilotaje a nivel de circuitos. Así es, el circuito o sistema hidráulico piloto también tiene circuitos. ¿Ok? Y vamos a analizar los circuitos más trascendentes, lo que hacen posible que este equipo tenga tantas bondades que hasta ahora hemos visto. Muy bien. El primero es el circuito de la válvula de control principal. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Como ya no contamos con un control pequeño, adicional, aparte, control hidráulico piloto, ahora el fabricante ha querido reducir componentes y ha integrado los solenoides que antes teníamos en un circuito anterior, ahora al control hidráulico principal. Así es, al control hidráulico principal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver también. Luego, tenemos otro punto que es el cambio de velocidad de traslación, que es un circuito también importante, que es para cambiar la velocidad de alta
y baja. Luego tenemos el levantamiento de carga pesada, seguramente conocido por ustedes como heavy lift. Así es, también tenemos este sistema. Luego tenemos el circuito de activación o actuación de desplazamiento de la bomba. Eso sí es algo nuevo, es algo diferente. Muy bien, vamos a analizar cada uno de ellos, chicos. Entonces, ahora sí, vayamos a la parte hidráulica. A la parte hidráulica que controla estos componentes que estamos observando. Muy bien. Les presento el control hidráulico principal. Este viene a ser el control hidráulico principal del equipo. Seguramente hay algo que tal vez ustedes puedan asociar con el control anterior. Todavía sigue siendo horizontal. Todavía tenemos componentes a nivel de carretes verticales, los cuales seguramente van a atender algún movimiento. Luego veremos si todavía mantenemos el boom 1, el boom 2, el stick 1, el stick 2. Cuando hablamos de un control hidráulico principal de excavadoras, seguramente vamos a citar diferentes componentes. Desde válvulas anticorrimiento o anticaída, carretes principales, check de carga, válvula de alivio principal, simple y válvula de alivio principal con heavy lift. Vamos a poder tener un solenoide o un carrete en un spool para traslación en línea recta, posiblemente. ¿Tendremos circuito de regeneración? Muy buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Coméntenme por el chat. ¿Qué opinan? Díganme sí, díganme no. Vamos. ¿Qué opinan? Sí, yo pienso que sí. Sí debe existir circuito de generación. Muy bien. Aquiles menciona que sí, su compañero también. A ver, chicos, ¿los demás qué opinan? Circuito de regeneración es algo que permite el ahorro de combustible, permite que tengamos pérdidas de energía en los circuitos. Muy bien, Marco. Excelente, así es. Ok, Sí, profesor. excelente. Nacho. Sí. En todo sistema de gaso hidráulico, por efecto de inercia, de impacto, me refiero a frente a carga, ese fluido que está presente, hablemos en la cámara del vástago, ese fluido yo lo puedo regenerar para evitar efectos de cavitación, me ayuda para efectos de enfriamiento y como usted bien dice, pérdida de energía, entonces yo lo puedo aprovechar. Excelente. Muy bien, Ángelo. Gracias. Gracias por tu comentario. Estamos bien, chicos. Eso es lo que quiero. Quiero que hagamos siempre comparativos, porque eso nos va a ayudar. Recuerden, no están inventando otro equipo que no sea una excavadora, muchachos. Así que quiero que pierdan el temor, el miedo a comprender nuevas tecnologías. Definitivamente el fabricante no va a hacer un cambio total en sus sistemas, porque primero sería un impacto hacia la operación, hacia el área de mantenimiento. Obviamente van a mantener ciertos circuitos, mantener ciertos principios, porque el sistema realmente ha funcionado y la idea es simplemente optimizar, sistematizar estos sistemas. Muy bien, excelente. Entonces, pero coméntenme, ¿qué observan de diferente dentro de esta imagen? Porque hasta ahora, como menciona, circuito de válvula de control. Como mencioné, ya no contamos con un control hidráulico piloto. Vamos a integrar en el control principal. Tampoco tenemos líneas hidráulicas piloto de activación de los carretes. Entonces, todo está aquí integrado, chicos. Hay menos líneas, como ustedes observan, hay menos líneas hidráulicas piloto, ¿sí? No veo casi muchas. Entonces, El heavy ¿qué lift. observan? El heavy lift está con un ¿no? Con un bloque, Ah, excelente, excelente, muy bien, así es. Hay un todavía acumulador. tenemos todavía ahí el heavy lift. Muy bien, su compañero lo ha identificado rápidamente. Así es. Si tenemos heavy lift es porque esta válvula es mi válvula de alivio principal. Algo que tranquilamente podemos asociar. Y si este es mi heavy lift o mi línea heavy lift, pues tiene que tener un solenoide de activación.
¿Ok? Muy bien. Yo observo un acumulador que antes no tenía el sistema en la versión anterior. ¿Se han dado cuenta de ello, chicos? Sí, ¿verdad? Un acumulador aquí. Bien. Entonces, este circuito de la válvula de control habla específicamente de que hay una galería que da especial atención hacia el pilotaje. Veamos. Como ya mencioné, muchachos, el control hidráulico principal asume a nivel de ubicación componentes del sistema piloto. Llámese solenoides, ¿ok? En este caso, acumulador, porque recuerden que el control hidráulico piloto antes estaba ubicado muy cerca o incluso en modelos anteriores estaba montado, instalado en el control hidráulico piloto, ¿recuerdan? Entonces, no puedo dejar de tener un acumulador. Y el acumulador lo han instalado sobre el control, pero no en cualquier lugar, sino en un lugar que va a condicionar y proporcionar lo que un acumulador sabe hacer. ¿Ok? Que es preservar, mantener, brindar asistencia, absorber impactos y todo lo que ya sabemos que hace un acumulador. Bien, entonces aprovecho la imagen y mencionar que todo lo que está resaltado, de color, en este caso celeste, tenemos las electroválvulas. Toda esta es la parte eléctrica, observen. Entonces tenemos, observen cuántas electroválvulas, cuántos componentes electrónicos de control, de información, de recepción de señal. Ahora el control hidráulico principal tiene todas estas funciones. Entonces vamos a ver el circuito de la válvula de control. Vamos a ver de qué trata esto. Muy bien. Todo lo que están viendo, chicos, aquí es esta galería, este conducto de pilotaje. Quiere decir que todo lo que está aquí va a mantener internamente presión piloto, la cual va a ser asistida, gobernada, controlada por estas electroválvulas. Y adivinen qué, las electroválvulas que van a controlar los implementos, llámese carretes, spool, de giro, traslación y todo lo demás, van a ser proporcionales. Proporcionales. Entonces, uno de los circuitos piloto es el de control en la válvula principal, o el control de válvulas principal. Aquí está. Y está debidamente señalado, resaltado. ¿Ok? Bien. Pero hay algo que todavía no les he explicado, que es por qué cuenta con dos acumuladores. Bien, sabemos que uno tiene que ver directamente con el pilotaje de asistencia al control, pero tenemos un segundo acumulador. Y según la teoría, este acumulador me indica que asiste a la bomba principal. Antes de continuar, quisiera sus comentarios acerca de cuál creen que sería la función que cumple este acumulador en cuanto al comportamiento de la bomba. ¿En qué puede influir? A ver, chicos, comenten, por favor. Un acumulador es como una batería y mantiene una presión constante, ¿no? Para que, como tiene dos válvulas PRB, la bomba, para que tenga un mejor control sobre Muy bien, el angulamiento del plato. muy bien, excelente, excelente, muy bien. Bien, chicos, a ver, coméntenme. Coméntenme los demás, por favor. Quiero otro comentario. Quiero que comencemos Eh, a analizar. Sí, te escucho. Estoy de acuerdo con mi compañero con lo que dice, que necesita lo que es tener una presión constante hacia las electroválvulas PRB de las bombas, ya que la respuesta a diferencia de antes que se utilizaba el pilotaje, había unas caídas, ¿no? de presión, a diferencia que ahora está electrónica,
la respuesta es más rápida, entonces por lo tanto no puede haber una caída en ese punto, para que sea la respuesta más rápida de las bombas. Muy bien. Recuerden, ¿quién es más rápido, la electrónica o la hidráulica, chicos? La La electrónica. electrónica. Ah, muy bien. Si imagínense que el SM le da una orden a la electroválvula, a ver, ponte en ángulo máximo. ¿Qué dicen? ¿Inmediatamente responde la bomba o no? Recuerden que Ah, para variar el angulamiento necesita presión de aceite, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si el aceite está frío o está caliente o tiene alguna pérdida o deficiencia? Eso al final va sumando. Y aunque no lo crean, esas pérdidas de energía o esas demoras que pueden ser bastante rápidas, pero al final van sumando por cada embolada, por cada ciclo, por cada giro de la bomba, van sumando y se traducen en energía, energía que se está perdiendo, energía que se consume a través de HP de motor, en potencia que el motor entrega y sin embargo no se traduce en generación de energía. Entonces, ¿se entiende hasta aquí? Que sí es valioso tener un acumulador que asista a la bomba. Ahora veremos por qué, pero quiero que encontremos lógica en contar con un segundo acumulador. ¿Todos están de acuerdo, chicos, hasta ahí? Por favor, coméntenme en el chat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han entendido el por qué contamos con un acumulador que va a asistir a la bomba? Excelente, Marco. Muy bien. Recuerden que en el modelo anterior contábamos con NFC, control de flujo negativo, y que en la versión D2, esa NFC tenía PRB, tenía control por PRBs. En cambio, la serie D únicamente tenía la señal piloto. Entonces, siempre hemos tenido gobierno, control del regulador con una señal hidráulica. Siempre. Y en este caso, tampoco sucede lo contrario. Cuenta con una señal de asistencia, pero esto debe ser más eficiente. Más eficiente. Entonces, la única forma de lograr eficiencia es tener presión en todo momento, hasta en los arranques, hasta en la puesta en marcha del motor y generar esa famosa stand-by. Ahora, chicos, pregunto, ¿el tener posición stand-by con un acumulador será más rápida? ¿O voy a demorar en que después de ángulo máximo pase a ángulo neutral o posición stand-by? ¿Qué opinan, chicos? ¿Tendrá incidencia un acumulador en la rápida postura de la bomba en stand-by? ¿Qué opinan? Excelente, Luis. Su compañero menciona, el acumulador también amortigua cambios bruscos en la operación. Excelente, así es. Muy bien. Estamos bien, chicos. Me agrada mucho que estemos participando con comentarios cada vez más sensatos, más lógicos. Y por favor, comenten, porque estamos aquí para tratar de comprender el funcionamiento. ¿Mm? Esto ayuda mucho para que ustedes desarrollen análisis. Excelente. Entonces, queda claro que tenemos un acumulador, el típico, el de siempre, que nos va a dar asistencia, energía, picos, lo que ya sabemos, pero para el circuito piloto del control. Por otro lado, tenemos un acumulador que nos va a ayudar, ¿sí? ¿A qué? A dar asistencia, respuesta, comportamiento en el desplazamiento. Cuando hablo de desplazamiento me refiero a la entrega, a la eficiencia, al desplazamiento volumétrico, a la generación de caudal que la bomba debe entregar. Hasta aquí, me imagino que estamos bien, ¿correcto? Ok, chicos, vamos a iniciar. Aquí tenemos el acumulador. Y este acumulador es, en algunos casos, viene con la opción de precarga o recargable, y en otros casos el acumulador viene sellado, como siempre ocurre en diferentes equipos.
Tiene una cámara, es un acumulador tipo vejiga que tiene internamente nitrógeno, una cámara de gas con una válvula, obviamente una válvula de cierre que permite el ingreso de presión de aceite hacia esa cámara, lo cual genera una contracción de esta cámara de gas, generando una resistencia, una oposición, y eso genera que la presión en el sistema piloto esté fuerte, esté estable, esté sólida. ¿Ok? ¿Para qué? Para toda esa galería del sistema piloto del control principal. Muy bien. Ahora podemos entender, ya hemos ubicado componentes y sabemos que tenemos un acumulador. Y este acumulador, ¿ok? Este acumulador controla la presión piloto, repito, en el control. Tenemos otro acumulador, el cual también recibe pilotaje y se encarga de controlar, ¿qué, chicos? El comportamiento o el desplazamiento de la bomba. Este acumulador, como todo acumulador, tiene una válvula check de retención para evitar que esta presión, lo que menos quiero es que esta presión se pierda. Entonces, aquí tengo ya una posible avería, que cuando tengo comportamiento inestable de bomba, es probable que tenga que revisar mi válvula de retención, porque sabemos que esta presión es muy importante, ¿ok? Bien, y recuerden algo, chicos, recuérdense de esta palabra, aseguramiento. Es algo que hoy en día está bastante, por así decirlo, de moda aplicarlo en la mayoría de procesos y también a nivel de tecnología. El fabricante lo que quiso hacer con esta incursión, con esta implementación de este acumulador es asegurar que la bomba tenga energía hidráulica para rápidamente tener movimiento y poder atender con el desplazamiento volumétrico que la bomba genera ante las diferentes situaciones del equipo. Recordemos que en la primera clase observamos de que este equipo era muy eficiente a nivel hidráulico, que tenía una modalidad potencia, que tenía una modalidad SMART. Ahora entienden que esa modalidad SMART sí se puede dar, ¿verdad? Yo puedo estar entre modo económico, modo potencia, puedo tener movimiento en cuanto al control de potencia hidráulica porque tengo ahora un componente que me brinda rápida respuesta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta ese detalle, chicos. Aseguramiento, recuerden ello. Ahora vayamos al circuito. ¿Ok? Bien. Tengamos en cuenta que este viene a ser el actuador. Cualquier actuador. Bucket, stick, el cilindro. Este viene a ser el control hidráulico a nivel del carrete, el spool. Este carrete o spool tiene control a nivel de accionamiento piloto. Y cada pilotaje es controlado por una PRV, una PRV. Así es, una PRV proporcional. Y cada PRV se encarga de un movimiento en específico, ya sea para retracción o para extensión del cilindro. Hasta ahí, clarísimo. Entonces ahora puedo entender lo siguiente. La bomba suministra el flujo disponible para el control. ¿Ok? Es un control que en este caso tiene un centro cerrado, pero parte de la presión principal que se genera a través de una reductora genera un pilotaje. Y este pilotaje activa, precarga
el acumulador y me aseguro una presión piloto estable en todo el circuito. Y en este caso solamente estamos seccionando un circuito simple. La presión piloto se encarga de alimentar hacia las PRV con presión piloto estable. Entonces, aquí acaba el pilotaje. Estas PRV se van a movilizar, se van a activar, van a recibir un porcentaje de corriente por parte del SM para permitir el paso en función a la posición del joystick, que ahora es más preciso. ¿Ok? Tal cantidad de frecuencia que me genera el joystick se traduce en un porcentaje, en amperaje de accionamiento para las electroválvulas. Y, simple y sencillo, la PRV se va a encargar de permitir el paso de pilotaje hacia el lado que en este caso se ha activado. Creo que hasta ahí más que entendible. Sencillo. Bien. Antes de pasar al siguiente circuito, voy a reforzar lo mencionado. Por favor, me comentan si tenemos cambio de pantalla. Estamos ahora voy a proyectarles un video del funcionamiento del acumulador. ¿Estamos ahí, chicos? Por favor, me confirman. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Sí? Por favor, me confirman si tengo cambio de pantalla. Ok, listo, gracias. Bien. Muy bien. Vamos a hablar acerca del acumulador que tiene aplicación en tanto las series GC y también las series estándar, los modelos estándar. Recordemos, chicos, que tal vez no lo he mencionado al inicio. Todo lo que estamos hablando ahora y lo que vamos a hablar de sistema hidráulico aplica para la GC y para la estándar. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de las diferencias a nivel de tecnología en la primera sesión. Lo que vamos a hablar ahora en adelante a nivel de sistemas hidráulicos va a aplicar a tanto la estándar y la GC. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, chicos. Vamos a empezar a explicar este video ilustrativo acerca del funcionamiento, reforzando lo que hasta ahora hemos conversado. Recuerden que tenemos un acumulador que está ubicado en el control. Por otro lado, tenemos un acumulador que va a dar asistencia, repito, a la bomba. Este acumulador va acompañado de una válvula de retención, muy importante, por cierto, muy importante, que es obviamente, como toda válvula, va a evitar que tenga una pérdida, que va a tratar de sellar este circuito. Es importante su revisión, obviamente con la medición oportuna de esta presión. Recuerden, la presión que va a ir hasta los reguladores va a ser una presión piloto. Y una presión piloto no va a ser 5.000 PSI, no va a ser 6.000 PSI. Va a ser una presión piloto. ¿Ok? Y pregunto, ¿cuánto es una presión piloto en una serie anterior? 500, 600, 580 mínimo y 600 en alta. Correcto, muy bien. Luego, en el módulo de prueba y ajustes, vamos a ver a detalle las especificaciones, tomando en cuenta una 336, ¿ok? De prefijo SP9, ¿ok? Eso lo vamos a ver en breve. Por ahora estamos viendo, comprendiendo el funcionamiento. Bien. Aprovecho la imagen donde encuentro el esquema de la bomba, que también luego vamos a detallar hoy día en breve.
Pero quiero que entiendan por ahora que el circuito del acumulador, observen, ataca hacia las dos PRVs, hacia las dos PRVs. En un modelo anterior teníamos una PRV que controlaba ambos reguladores. ¿Recuerdan? Con esa llamada presión PS, presión de cambio, ¿no? Cambio de potencia, cambio de ángulo, ¿correcto? En este caso, esta presión asegura la presión disponible en esta línea, en este circuito hidráulico hacia las PRVs. Entonces, le facilita las cosas al SM que cuando el operador realice una operación y luego esta operación cambie porque hace una operación combinada y de repente la carga aumenta y la necesidad de desplazamiento, de entrega de flujo también aumenta, pues simplemente voy a brindar mayor o menor accionamiento. Ahora, chicos, si tengo dos solenoides, obviamente quiere decir de que yo puedo controlar el desplazamiento diferenciado entre una y otra bomba. Y ello se consigue a través, si tengo dos solenoides, definitivamente voy a tener dos sensores. Porque quiero saber el comportamiento de la bomba 1 y el comportamiento de la bomba 2. Y el SM, en función a la información, va a ir corrigiendo en función a la diferente gama de uso, de aplicación que le puede dar. ¿Ok? Entonces, quiero que por favor entendamos eso. Algo simple y sencillo. El acumulador permite que tengamos presión piloto, ¿ok? En esa línea, en el circuito que asiste hacia estas PRVs. Lo que pase después de esas PRVs es otra historia, que lo vamos a ver en breve. Pero por ahora quiero que entiendan que simplemente el acumulador asegura presión disponible hacia los reguladores. ¿De acuerdo? Ese es el circuito que también le corresponde al pilotaje. Y esa presión va a ingresar a cada regulador de forma independiente o tal vez simultánea, va a depender de lo que el SM decida, y este regulador pues va a hacer su trabajo. Va a cambiar de posición carrete seguramente y esto va a impactar en el angulamiento de la bomba, que todavía sigue siendo una bomba de pistones axiales. Hasta aquí, de lo mencionado, ¿queda claro? Por favor, sus comentarios. Sí, profesor. Profesor, como una analogía. Esto trabaja como el principio de las válvulas prioritarias, como priorizo qué bomba, o sea, priorizando la necesidad de carga y por ende voy a actuar sobre la bomba. Totalmente. Si hacemos ya. Totalmente. Recuerden de que cuando tengo una sola PRV que actúa en las dos bombas anteriores, tal vez no controlo con exactitud si una bomba me genera más flujo que otra. Entonces, como el análisis y la prioridad es tratar de tener oportunidades de mejora en cada proceso, el fabricante dijo, ¿en dónde yo le puedo sacar energía, sacar provecho? Porque lo que quiero es sacar provecho de todos los circuitos para que el motor genere o se consuma HP y que ese consumo de HP de potencia sea traducido en una eficiente gestión que permita tener HP de bomba. HP hidráulico me refiero, potencia hidráulica. ¿Ok? Antes no se tenía este equilibrio entre potencia y, porque simplemente pues a ti te daba igual la energía que yo gaste para generar potencia hidráulica, porque yo quería tener una excavadora que genere avance de producción a un costo tal vez un poco alto de combustible. Sí, eso era años atrás. Hoy en día no. O porque hoy en día también tenemos la otra parte que es la regulación de emisiones. Entonces quiero un motor que consuma menos, pero esa reducción de consumo debe traducirse en eficiencia, elevando las presiones, teniendo un motor como rail,
y ahora teniendo un sistema hidráulico más controlado, más eficiente, que prioriza la carga, prioriza el ligero movimiento del joystick a nivel de frecuencia hacia el SM. Y el SM tiene mucha data para desarrollar lógica, ¿ok? Porque puede tener el operador, el SM puede tener un porcentaje bueno de frecuencia de joystick, pero ¿qué tal la carga? No amerita ese desplazamiento. ¿Y cómo sabe el SM cuánta carga está teniendo? Pues simplemente con los sensores de presión del sistema. Puedes tener tu movimiento bueno, fuerte, 80% de joystick, pero eso no condiciona que yo te envíe un flujo total. ¿Ok? Tal vez para cargar el sistema, pero no necesito enviar más flujo si es que la carga no amerita ese esfuerzo. ¿Se entiende? Ingeniero, una consultita. Sí. Ingeniero, ¿cómo estima este equipo el factor de carga? Muy bien. ¿Qué parámetros toma? ¿Qué, qué señal de entrada? Ok. ¿Cómo estima ese factor de carga que te sale, digamos, cuando tú haces tus pruebas? Excelente, excelente. Ok, bien. El análisis de factor de carga, como sabemos en los equipos y modelos anteriores, pues tiene un impacto en el consumo de combustible. Ok, recuerden, uno de los factores es el HP consumido. Y recuerden que el factor de carga, en palabras simples de explicar, es lo deseado y lo real. Siempre, apliquen eso. ¿Ok? Siempre. Y el factor de carga, por ejemplo, en cualquier equipo, por ejemplo, un ejemplo, RPM. Si este dial, el dial en excavadoras Next Gen solamente tiene 7 posiciones. Recuerden, no tiene 10, tiene 7. Se entiende de que en la 7ª posición tengo la velocidad más alta que puedo conseguir. Entonces lo teórico, por ejemplo, es que me debe dar 1550, ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estoy trabajando o haciendo una excavación, quiero penetrar y la velocidad real no llega a ser esa velocidad. Entonces tengo un factor de carga que el SM detecta y estima como un porcentaje de caída. Y lo que establece es rangos de trabajo. ¿Cuánto de caída puedo tener permisible? ¿Y cómo corrijo? Ahí entra otro dato importante, los factores de corrección. ¿Ok? Factores de corrección. Y estoy tomando como ejemplo el motor, ojo, únicamente el motor. Esos factores de corrección, que el SM tampoco es tonto, chicos, porque el SM no es como, no simplemente se deja llevar por una sola información, sino que analiza diferentes situaciones, temperatura, presión de refuerzo, hablo de motor, presión de refuerzo, posición del acelerador, ¿ok? Presión atmosférica, ¿de acuerdo? Temperatura, aceite hidráulico, si es una excavadora. Entonces, toda esa información analiza y establece factores de corrección. Esos factores de corrección no es otra cosa más que esos ajustes que ustedes seguramente conocen, el FTC y el FLS, ¿no? Ajustes de pleno torque, carga, y en esos momentos activa esas modalidades que tiene el equipo, ¿ok? Modalidades en cuanto, por ejemplo, tu reserva de par, y establece esas correcciones para que el motor pueda tener respuestas, ¿no? Pueda tener respuestas. En cuanto al sistema hidráulico, muchos de ustedes seguramente analizan la presión, ¿ok? Analizan la presión. Y cuando la presión les falla o tal vez no es del todo certera, el siguiente paso que seguramente muchos realizan y como última decisión es analizar el caudal, ¿verdad? El flujo. Y cuando analizan el flujo mediante un flowmeter, una evaluación de flujos, determinan que la bomba está en mal estado. ¿Correcto? Muy bien. Pero también deberían analizar y tomar en cuenta para tener, sobre todo para analizar la causa raíz, es tener un valor importante, que es hacer un cálculo o estimar la potencia hidráulica que en ese momento estoy generando o el motor y el sistema hidráulico en este equipo con tal cantidad de horas, con tal cantidad de densidad de material, hablo del peso del equipo, densidad del volumen, ¿ok?
es capaz de producir. Y la potencia hidráulica que genero en ese momento me puede determinar también el factor de carga y por ende el consumo de combustible. Sabemos que hoy en día con el ITIL también puede estimar y el sistema electrónico estima un factor de carga. Entonces es importante que la potencia hidráulica también se pueda estimar y es un valor que también ustedes pueden hacerlo, ¿ok? Luego hablaremos de ello, pero es algo que también ustedes en equipos electrónicos como estos, es algo que ya se debe tomar en cuenta. ¿Ok, chicos? Bien, entonces no quiero extender más ese tema, que luego lo vamos a ver un poco más a detalle, pero aprovecho no quiero salir del punto, vamos a ver acumuladores ahora, pero es importante que tomemos en cuenta que cada vez cuando tengamos equipos más electrónicos, hay mucha data, hay mucha información que podemos obtener para un mayor análisis. El fabricante no ha diseñado, no ha colocado tecnología para que apliques el mismo criterio, que tu bomba no te genera flujo, ya a reparar, que no genera presión el sistema y es una válvula. No, no es así. No tiene por qué seguir siendo así. El fabricante te da información a la mano ahora a través de calibraciones. Cada vez tienes más información de acceso por el monitor para que hagas calibraciones, ajustes, variación de porcentaje de corriente en cada válvula para evaluar el comportamiento de la válvula y tener esa presión deseada versus la presión real que puedes tener. Entonces, la forma como atacamos, cómo realizamos esa metodología de diagnóstico tiene que tener cierta variación, chicos. Y eso es lo que vamos a ir tratando de ir corrigiendo en el transcurso del curso. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a continuar para no salirnos del tema, porque el tema es bastante amplio, como veo que hay preguntas bastante buenas, pero quiero que, por favor, tratemos de orientarlas a los temas que vamos a ir poco a poco desarrollando. Muy bien, entonces, por ahora quiero cerrar el punto importante del acumulador. El acumulador, como repito, te brinda presión en esta línea hacia las PRVs, ¿ok? Muy bien, vamos a... Muy bien. Hasta aquí hemos identificado componentes. Estos componentes, pues tenemos el solenoide de la bomba 1, solenoide de la bomba 2, un acumulador por aquí que se encarga de asegurar, controlar el desplazamiento de la bomba a nivel de entrega hacia el sistema y el control hidráulico principal. Muy bien, esto es algo que ya conocemos. Y tenemos obviamente un pistón actuador con un actuador sobre el plato basculante de cada bomba, tanto de la bomba 1 como la bomba 2. Muy bien. Vamos a continuar. Ok, chicos, entonces, la bomba genera su flujo. Genera el flujo, envía el flujo hacia el sistema, el control lo recepciona, tenemos una reductora, como ya sabemos, y esta reductora me genera una presión piloto. Y esta presión piloto recorre todo el circuito del control, alimenta el acumulador y tenemos una línea, un circuito hacia la carga del acumulador de la bomba. Vence una válvula de retención que asegura que esta presión no retorne y esta es enviada ¿hacia dónde? Hacia el o los reguladores. Recuerden, no estamos hablando de la misma presión. Una es presión principal y la otra es presión piloto. Hasta ahí vamos bien, chicos, ¿ok? Vamos bien. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora vamos a analizar el comportamiento de... Observen, ¿qué vieron aquí, chicos? Que la presión piloto, cuando el operador acciona, obviamente varía el desplazamiento, asegura que el desplazamiento o entrega de flujo cambia. Vamos ahora a ubicar en el equipo. Muy bien.
¿Dónde está ubicado ese acumulador? El superior está ubicado en el control principal, así es. Y el acumulador de la bomba está ubicado en la parte baja. Aquí tenemos los dos reguladores. Y ese es el acumulador que va a conectar esta presión piloto. Aquí tenemos nuestra válvula check. Muy importante, por cierto, chicos, muy importante. Evalúen siempre esa válvula que va a asegurar la estanqueidad de esa presión. Bien, vamos a limitar únicamente la vista a esta galería de presión piloto, de actuación, de pilotaje en el control. Tenemos el acumulador, que es un acumulador de nitrógeno. Tiene una cámara, obviamente, de presión, el cual cumple la función de un acumulador piloto convencional, ¿eh? No hay más cosas que mencionar al respecto. Denle el mismo tratamiento. Componentes de este circuito. Y el funcionamiento es ese. La presión, los picos, se encarga de absorber esta cámara. Y de esa forma estabiliza la presión. Muy bien, ahora vamos a ver el funcionamiento. Como ya mencionamos, la presión o el flujo de la bomba alimenta los carretes principales. Y la presión piloto se genera en la reductora. Y la reductora genera este desplazamiento de las PRBs controladas por el SM. Ahora vamos a observar el acumulador de la bomba. ¿Cómo funciona este acumulador de la bomba? Recuerden que este acumulador es importante porque te permite tener presión disponible para el funcionamiento, el comportamiento, la rápida asistencia de entrega de caudal de la bomba. Bien, entonces, aquí está, chicos, lo que habíamos mencionado. Aquí tenemos las PRVs de ambas bombas, tanto bomba 1 como bomba 2. Recuerden que la bomba tiene un comportamiento de entrega hacia las dos líneas o tuberías que van hacia el control. La presión se generó a través de presión piloto y la presión piloto pasó por la válvula de retención, se carga a través del acumulador y tenemos presión disponible. Muy bien. Y esa presión disponible, observen aquí. Muy bien. Y es utilizada para modificar el desplazamiento de la bomba. ¿Ok? Sencillo de entender, chicos. Sencillo de entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Los sensores, por ahí vi una pregunta. Los sensores están ubicados en el control principal. Ubicados en la salida de las tuberías de la bomba hacia el control. Están ubicados en esas tuberías que son la entrada hacia el control. Y van a identificar la presión de cada una de las bombas. Bien. Circuito 1 es el circuito del control hidráulico principal, el pilotaje del control hidráulico principal. Circuito 2, que ya he mencionado, freno de giro. Y el freno de giro es el mismo sistema de la versión anterior, no ha cambiado. Una electroválvula on-off, que en este caso ya no está montada sobre el bloque piloto, sino va montada sobre el bloque principal,
y que básicamente tiene dos funciones, recuerden, y esto se va a activar y desactivar con los joysticks, ¿ok? Con los joysticks. No tenemos un interruptor de activación o desconexión, no. Se mueve el joystick y tenemos activación de esta electroválvula, ¿de acuerdo? Que básicamente es la presión para activar y desactivar el freno de giro, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente circuito, todavía estamos en pilotaje, ojo, pilotaje, seguimos ahí. Luego pasaremos a bomba y luego a control hidráulico principal y luego tocaremos circuito de boom, circuito de stick, circuito de bucket, giro, traslación, ventilador y retorno. Bien. También dentro del circuito hidráulico piloto o dentro de los circuitos hidráulicos encontramos el circuito de cambio de velocidad. Encontramos que desde la consola del operador, de la cabina del operador, encontramos un interruptor, el cual tiene la posición tortuga, la posición liebre, indicadores que nos pueden mencionar que se trata de velocidades altas y velocidades bajas. Y básicamente el interruptor, cuando tiene esta activación, informa de ese estado al SM y el SM envía, ¿ok?, una orden a esta electroválvula. Y sigue siendo una electroválvula on-off, que activa y desactiva esta segunda velocidad. Y esto tiene activación en el motor hidráulico de traslación, ¿de acuerdo? A través de un pilotaje, de una línea hidráulica. Y eso no cambia. Pasa a través de la junta giratoria, del swivel, hacia el motor hidráulico. Esto se mantiene tal cual. ¿Ok, chicos? Y esto nos va a ayudar. Esto va a ser de gran ayuda para comprender luego en esquema el funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente punto, siguiente circuito del sistema piloto. Levantamiento de carga pesada, el famoso heavy lift. Y el heavy lift, recuerden, para aquellos que tal vez todavía no ven excavadoras aún, las excavadoras tienen una modalidad, modo grúa, para que lo entiendan. Cuando la excavadora necesita o es necesario realizar actividades de izaje, obviamente también es importante recomendar que tenemos una tabla, una sección del manual de operación donde te indica la posición y el ángulo que debe tener el boom, el stick para tanta carga poder izar, hacer el izaje correspondiente. Así que por favor tomen las medidas del caso. Es importante mencionar también que deben revisar el contrapeso. ¿De acuerdo? El contrapeso que tienes versus la cantidad de peso que puedes levantar o sostener en función a la orientación de las cadenas. Es importante ello, por favor. No generemos daños estructurales. ¿Ok? Bien. Genera una consultita. Sí. ¿A qué dial más o menos, a qué velocidad disminuye cuando se activa el heavy lift? Muy bien. Porque cuando estoy en dial 7 y Sí. activo esto, ¿a cuánto lo baja? Va a depender mucho del peso. Recuerda de que va a depender mucho del peso que tú le coloques. Debería impactar 100 RPM en promedio, pero va a depender mucho del peso y del tiempo, porque por ejemplo, si quieres hacer un tendido de tubería, va a haber momentos en función a la posición, vas a tener cierta presión en ciertos momentos. Entonces, la variación sería 150 exageradamente las RPM, ¿ok? Que deben de variar. Recuerden, Ese no lo baja como en los no, modelos anteriores. no, aquí no. Sí, aquí no. Ah, ya. Recuerden de que Ya. recuerden que en el modelo, Ya. en el modelo anterior, sí teníamos Sí, esta variación, así es, esta variación de RPM. ¿Hablas de la serie D o la serie D2? ¿O la serie Z? no, la de 2 lo baja, por ejemplo, la serie D, no, la de 2 o la
la D2, ya, o la D lo baja a 1600 más o menos, Así 1640 es, más o menos, cuando aproximadamente. activas esta modalidad. Así es, así es. Ya, pero no sé, en este caso no tengo conocimiento, por ejemplo. Es que recuerda de que en este caso estamos hablando de 1550 RPM. Si lo bajas Claro. 300 RPM, estaríamos hablando de, imagínate, o sea, ya es una caída bastante considerable para recuperar, para que el motor se recupere. Por eso es que la caída de RPM no es tan alta, no es tan alta. Bien, entonces, esta electroválvula es una electroválvula también on-off. Continúa siendo on-off, tal cual el sistema anterior, que permite el paso de pilotaje ¿hacia dónde? Hacia la válvula de alivio principal. ¿De acuerdo? Hacia la válvula de alivio principal, la número 10. Y esto lo que consigue es elevar la presión del circuito para que pueda tener una mayor facilidad en el control de carga. ¿De acuerdo? En el control de carga. Entonces, muchas veces escucho decir que este sistema no funciona correctamente y va a depender, repito, de la forma como tú configures en función a la carga, la inclinación, la orientación del equipo. Como una grúa, las grúas, chicos, tienen un radio, tienen una orientación en función a los estabilizadores. En este caso, la excavadora no tiene estabilizadores, tiene dos orugas que básicamente le dan estabilidad a nivel de suelo. Entonces es importante tener una orientación, saber ubicar la excavadora, porque muchas veces el operador de excavadora es un operador de excavadora, acá hace carguillo, hace perfilado, pero a veces no tiene experiencia realizando izaje de cargas. Y es importante ahí asistirlo, revisar el manual de operación, donde están estas tablas para configurar a tal cantidad de distancia, con tal cantidad de alcance, de extensión de pluma o stick, puedo únicamente levantar pesos de tal capacidad. Por favor, tengamos en cuenta eso.